Hoy vamos a empezar a estudiar la filosofía teórica de Protágoras. Ya hemos estudiado algo de la filosofía teórica de Protágoras cuando estudiamos su agnosticismo teológico. ¿Bien? Pero ahora vamos a otros elementos de la filosofía teórica de Protágoras que son muy importantes y que son, por un lado, la doctrina de las antilogías y por otro, la doctrina de la homomensura. Hoy vamos a empezar a trabajar la doctrina de las antilogías y vamos a ver la conexión con la doctrina de la homomensura, porque, claro está, ambas doctrinas están conectadas. Y no solo estas dos doctrinas de Protágoras están conectadas, sino que también están conectadas con su agnosticismo religioso y también están conectadas estas doctrinas de filosofía teórica, las antilogías y la homomensura, con la filosofía de la práctica de Protágoras. De hecho, se puede decir que la filosofía teórica de Protágoras, que tiene tres puntos principales, el agnosticismo, las antilogías y la homomensura, atraviesa a la filosofía de la práctica de Protágoras y hasta quizá la abarca. Por consiguiente, no son cosas divorciadas o separadas las que vamos a empezar a estudiar hoy con las que ya hemos venido estudiando, sino que hay puentes. Bien. La doctrina de las antilogías de Protágoras. Primero, observaciones lingüísticas. Antilogías viene de la palabra griega antilogía, que significa contradicción. A su vez, esta palabra antilogía viene del verbo antilego, que es contradecir o hablar en contra. Una persona practica el antilego cuando otro antes da un logos y él, el primero, le responde con un logos contrario. En eso consiste esta actividad de antilego. Hablar en contra o contradecir, ¿verdad? Presupone un logos dado y cuando se practica el antilego se habla en contra de ese logos. Se contradice ese logos. Con estas palabras están relacionadas estas otras dos, antilógicos, que significa contradictor, pero en un sentido técnico, en el sentido en que el profesional en erística es contradictor. Recuerden que la erística es la técnica de la disputa. Antilógicos quiere decir experto en la técnica de la disputa. Y la otra palabra es antilogique o tecne antilogique, que es la erística misma. La erística misma, la técnica de la disputa, sobre todo disputa verbal, ¿no? Bien. Para introducirnos en la doctrina de las antilogías de Protágoras, recordemos que lo que él ofrecía como docente era una formación ética.
una formación en la virtud. Ahora, en la formación ética que ofrecía Protágoras, una parte muy importante era la formación para la política, como ustedes recordarán. Una parte importante del concepto de virtud de Protágoras tiene que ver con el éxito político, con una buena carrera política. Por eso la formación ética en la virtud era una formación para el éxito político, una formación para la vida política, y en ese sentido una formación para lo práctico. No hay que olvidar eso. Eso es una dimensión muy importante del trabajo docente de los sofistas. Siempre, directa o indirectamente, en su trabajo docente apuntaban a lo práctico, y en Protágoras es más que claro. Bien, Protágoras ofrecía una formación ética que incluía una formación para la política, para desempeñarse en la política, para tener éxito en la política. Ahora, la política, en el contexto en el que nos referimos, y podríamos decirse que en general, o casi en general, es agonismo. ¿Qué quiere decir que la política sea agonismo? Quiere decir que hay confrontación, hay oposición dinámica. Y en la política, este agonismo esencial, en el contexto en el que nos referimos con Protágoras, pero también podría hablarse de la política en general, con algunos matices quizá, este agonismo que es esencial a la política es sobre todo un agonismo discursivo. Es un agonismo en el plano del logos, en el plano de la palabra. El éxito político en buena medida pasa por el éxito en la persuasión de los que deciden, ya sea la mayoría en la asamblea, ya sea los jueces en el tribunal, o los consejeros en la bulé, en las distintas instituciones políticas, ¿verdad? En las distintas instituciones políticas se da agonismo, y este agonismo es un agonismo de la palabra, un agonismo discursivo. Y de lo que se trata en la formación para la política es, en buena medida, en dar herramientas para que la persona tenga éxito en este agonismo discursivo. Y por eso, la formación que ofrecía Protágoras incluía la retórica. Para la preparación en el agonismo discursivo de la vida política, Protágoras enseñaba retórica a sus estudiantes. Sobre la retórica hemos visto algo en el Gorgias de Platón, les recuerdo. A su vez, el agonismo discursivo es básicamente discusión. Es básicamente discusión. Por eso, esta formación retórica que Protágoras ofrecía contenía en particular una formación en erística, en técnica de la disputa. Sobre la erística hemos visto algo en el Sofista de Platón. Ustedes recordarán que Platón critica muy severamente a la erística en el Sofista, etc. Bueno, la formación ética que brindaba Protágoras incluía la formación retórica, y esto último incluía la formación en la erística o la técnica de la disputa. La erística es la dialéctica sofística, es la dialéctica en la versión de los sofistas. Vamos a ver que en Grecia, a partir de los sofistas,
surge la dialéctica en cierto sentido y toma distintas formas. Una cosa es la dialéctica sofística, otra cosa es la dialéctica socrática, otra cosa es la dialéctica platónica, etc. Pero la dialéctica siempre tiene que ver con la confrontación de ideas y con la búsqueda de que una idea se imponga sobre la otra. Esto en términos genéricos, ¿no? Después Sócrates lo piensa de una manera, Protágoras lo piensa de otra, Platón lo piensa de otra, etc. Pero en términos genéricos se puede decir eso. Esta formación enerística implicaba enseñar a argumentar. Y para eso tenían a disposición distintas tecnologías argumentales, entre ellas las que descubrieron los eleatas como Parménides y Zenón, ¿verdad? Parménides y Zenón, miembros del eleatismo, descubrieron muchas tecnologías argumentales y las pusieron a disposición y fueron absorbidas por el pensamiento posterior. Esto se ve claramente en las argumentaciones que nos quedan de Gorgias, que justamente practica la erística, por ejemplo, en la defensa de Palamedes o en el encomio a Helena, o en su sobre la naturaleza o del no ser. Se ve claramente la presencia de las tecnologías argumentales del eleatismo en la erística. A lo que voy es a que esta formación en erística pone a disposición del estudiante una serie de tecnologías argumentales para que se desenvuelva en la disputa. Ahora, ¿cómo se daba esta formación en erística en el caso de Protágoras? De acuerdo a lo que sabemos, contenía dos partes, porque básicamente Protágoras pensaba la enseñanza en dos partes. Por un lado estaba la máthesis o el máthema, la lección que da el profesor. Y esta lección que da el profesor podía ser una demostración, por ejemplo, del arte. Se enseñaba erística haciendo una demostración de erística. Esto era muy común. El profesor enseñaba erística practicando la erística ante los estudiantes. Y de esa manera les daba un máthema, una máthesis, una doctrina, una lección de erística. Esto es una parte, porque para Protágoras la enseñanza tiene dos partes. Por un lado, la máthesis, la lección, que en el caso de la formación en erística podía ser bien una demostración de erística, una ejemplificación de erística, lo que los griegos llamaban epideixis. Y además, para Protágoras, la educación tenía otra parte. Por un lado la lección y por otro lado el ejercicio. La askesis. El estudiante tenía que recibir la lección, pero tenía que ejercitarse. Tenía que practicar lo que se le enseñaba. Y esto era importante, porque en definitiva en la práctica era donde el estudiante adquiría las aptitudes prácticas que estaba buscando. Ahora, en esta formación en erística, que como vimos tiene una máthesis, una lección, pero también tiene un ejercicio por parte del estudiante, el estudiante realizaba un entrenamiento, un verdadero entrenamiento en dos cosas que están relacionadas, que son solidarias entre sí como prácticas. Y estas cosas en las que se entrenaba el estudiante en la formación en erística era, por un lado, la práctica antilógica,
por un lado la práctica antilógica y por otro lado lo que en griego se llama totongeto logon kreito poiein. Clarísimo. Que en castellano significa hacer más fuerte al argumento, al logos, más débil. ¿Bien? Entonces veamos qué es este entrenamiento del estudiante en estas dos cosas. ¿Qué es el entrenamiento del estudiante en la práctica antilógica? Es que el estudiante tome una tesis, cualquiera, y primero argumente a favor. Y después argumente en contra, y después argumente a favor, y después argumente en contra, y después quizá cambie de tesis y haga la misma operación de argumentar a favor y argumentar en contra, y siempre buscando el mejor argumento. Esto es la práctica antilógica. Tomar una tesis cualquiera, puede ser una tesis de política, puede ser un enunciado de hecho, puede ser una tesis cualquiera. Y primero argumentar a favor y después argumentar en contra. Esto es el ejercicio de la práctica antilógica. Y por otro lado tenemos la práctica de hacer mejor al argumento más débil. Bueno, esto está relacionado con lo anterior. Supongamos que el estudiante toma una tesis P, la defiende, da un buen argumento. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? La tesis contraria, no P, resulta la más débil. Entonces, en el ejercicio de la práctica antilógica, el estudiante ahora tiene que hacer que la tesis más débil parezca más fuerte. ¿Cómo? Argumentando a favor de no P mejor que lo que argumentó respecto de P. Y así, estas dos prácticas, como pueden ver, la práctica antilógica, esto es, la práctica de defender una cosa y defender luego lo contrario y así sucesivamente sobre cualquier cosa y todas las veces que se quiera, y por otro lado hacer mejor al argumento más débil, son como prácticas hermanadas que se dan en una sola dinámica. Bien. En este marco, la doctrina o tesis de las antilogías es un fundamento teórico de la erística, y en particular de la práctica antilógica, y en particular de la posibilidad de la práctica antilógica. Repito, la tesis de las antilogías es un fundamento teórico que Protágoras da a la erística y en particular a la práctica antilógica, y que concierne a la posibilidad misma de la práctica antilógica. ¿Bien? Da cuenta de esta posibilidad de que se puede argumentar a favor y se puede argumentar en contra, y se puede argumentar a favor de nuevo de una forma mejor, y se puede argumentar de nuevo en contra de una forma mejor y empatarle al argumento anterior. ¿Bien? Ahora, la doctrina de las antilogías pertenece a la epistemología. Y podríamos decir a la epistemología crítica. ¿De qué? Del logos. En primer lugar, la doctrina de las antilogías es una tesis epistemológico-crítica respecto del logos. Y aquí logos significa, en un plano un poco más amplio, tres cosas. Por un lado, el lenguaje. Y dentro del lenguaje, la oración. Y dentro de la oración, la afirmación. Pero a su vez, dentro del lenguaje, el logos significa el argumento. ¿Bien?
Logos tiene tres aspectos, a eso voy. Uno está relacionado con el lenguaje. El logos es lenguaje. Y puede ser lenguaje como oración y como afirmación, o lenguaje como argumento. ¿Bien? El segundo aspecto del concepto de logos está íntimamente relacionado con el primero, y es el de logos como pensamiento. Está íntimamente relacionado con el primero porque el logos como lenguaje es una expresión del logos como pensamiento. Entonces tenemos un aspecto, si se quiere, lingüístico del logos, un aspecto epistemológico psicológico del logos, esto es el logos como pensamiento, y entonces puede ser como creencia, por ejemplo, o como razonamiento. ¿Bien? Y después tenemos un tercer aspecto, y es el logos como objetividad. Estoy hablando del concepto de logos en general, estoy tratando de abrir un panorama más amplio donde se inserta la doctrina de las antilogías como una doctrina epistemológico-crítica. El tercer aspecto es el logos como enunciado de la objetividad o como la objetividad misma. Sobre todo en este sentido hablaba Heráclito de logos, como ustedes recordarán. Pero Heráclito hablaba de logos también en los tres niveles, o en los tres aspectos, y los unificaba. Y eso era peculiar de Heráclito. Porque la doctrina de las antilogías es una epistemología crítica del logos, y el logos tiene estos tres aspectos, va a tener derivas, conexiones y consecuencias, la doctrina de las antilogías, en el plano ontológico, en el plano semántico y en el plano lógico. Por eso creo que la primera caracterización adecuada o la primera conceptualización adecuada de la doctrina de las antilogías es como una doctrina epistemológico-crítica del logos, teniendo en cuenta estos tres aspectos, porque si tenemos en cuenta estos tres aspectos se entiende bien o mejor cómo es que la doctrina de las antilogías, siendo una doctrina epistemológica, tiene conexiones, derivas y consecuencias ontológicas, semánticas y lógicas. ¿Verdad? Lo ontológico tiene que ver con el ser, lo semántico tiene que ver con el lenguaje y lo lógico tiene que ver fundamentalmente con el pensamiento. Pero también, por supuesto, con el lenguaje y con lo ontológico. Aquí de nuevo la unidad del logos. Ahora, hablando más precisamente, podríamos decir que la doctrina de las antilogías es una epistemología crítica, después vamos a ver por qué es crítica, de la razón argumental. De la razón como facultad humana que busca la verdad y el conocimiento a través del argumento. Y en ese sentido, como parece que el argumento es esencial a la razón, al nous, a lo que los griegos llamaban nous, podríamos decir que la doctrina de las antilogías, en su forma más destilada, es una epistemología crítica de la razón, a secas, de la razón. ¿Y por qué epistemología crítica? Porque la doctrina de las antilogías va a marcar un límite de la razón, un límite de la razón argumental, un límite del logos. Va a marcar un límite, por eso epistemología crítica. La idea de límite explica que sea crítica. La idea de epistemología, que sea una epistemología crítica del logos, de la razón argumental y de la razón a secas, es porque justamente el límite
que marca la tesis de las antilogías es un límite epistemológico de la razón argumental y del logos. Entonces podríamos decir que la doctrina de las antilogías pertenece a la epistemología, pero tenemos que tener presente que se ramifica con consecuencias y derivas y conexiones ontológicas, semánticas y lógicas. Bien, a su vez tenemos que recordar que la doctrina de las antilogías es un fundamento teórico para la posibilidad misma de la práctica antilógica, que era parte fundamental de la formación en erística y en retórica que ofrecía Protágoras en el marco de su enseñanza de la virtud. Bien, ahora vayamos a la doctrina de las antilogías, que yo le pondría este nombre: lo que los abogados y los políticos quieren oír. Diría, la doctrina de las antilogías, o, entre comillas, lo que los abogados y los políticos quieren oír. Y ustedes van a ver por qué a un abogado o a un político le gustaría oír esto. Para la doctrina de las antilogías tenemos básicamente 4 referencias. Una es Diógenes Laercio, la otra es Clemente de Alejandría, la otra es Séneca, y después tenemos a Platón en el Fedón, en el Fedro y en el Sofista. Pero Platón se refiere sobre todo a la técnica antilógica en sus textos de referencia, no tanto a la doctrina de las antilogías, aunque claro está que si Platón critica una cosa, también critica la otra. Y después lo vamos a ver. ¿Cuál es la valoración crítica de Platón de la técnica antilógica? De la tecne antilogike o erística, que en parte ya vimos cuando estudiamos el Sofista. Sobre la doctrina de las antilogías, los que nos dan su contenido son Diógenes Laercio, Clemente de Alejandría y Séneca. Una pregunta que cabe hacerse es: ¿la doctrina de las antilogías surge en Protágoras por aplicar el punto de vista descriptivo? Porque ustedes recordarán que en la filosofía de la práctica de Protágoras se aplicaba mucho el punto de vista descriptivo, y así era que Protágoras llegaba a la concepción convencionalista social de las virtudes. ¿Vean? Aplicaba el punto de vista descriptivo, y era así que llegaba, por ejemplo, al convencionalismo social de la virtud, como parte de la doctrina de la homomensura, como ustedes recordarán, como la parte ética de la doctrina de la homomensura, que es algo un poco más grande que contiene esto como una parte. Bueno, entonces una pregunta que cabe hacerse con respecto a la doctrina de las antilogías es: ¿resulta de aplicar el punto de vista descriptivo? Y esta pregunta quiere decir: ¿la doctrina de las antilogías de Protágoras resulta de su apreciación de los hechos? ¿Resulta a partir de los hechos? Y podríamos citar, porque bueno, les anticipo, la doctrina de las antilogías de Protágoras tiene que ver con que si alguien dice una cosa, si alguien defiende una cosa, siempre es posible defender con la misma potencia lo contrario. ¿Bien? Ese es como el núcleo de la doctrina de las antilogías, que si alguien defiende una cosa, se puede defender lo contrario con igual potencia. Se puede dar un argumento equipotente para el argumento inicial. ¿Bien? Esa es la esencia. Entonces, surgió esta doctrina
a partir de los hechos en Protágoras, a partir de aplicar el punto de vista descriptivo, por ejemplo, viendo lo que pasaba entre los filósofos que se contradecían entre sí de forma equipotente, podríamos decir, o de que veía que en las asambleas se daban argumentos contrarios que eran igualmente buenos, o de que en los juicios se daban argumentos contrarios que eran igualmente buenos. Yo creo que hay algo de que aplica el punto de vista descriptivo para obtener la tesis de las antilogías. Me parece que la mentalidad de Protágoras es una mentalidad muy sensible a la inmanencia, muy sensible a lo que se manifiesta en lo que está a la mano, los hechos. Entonces, quizá de ver que los filósofos se contradicen con argumentos equipotentes y que en las asambleas los políticos se contradicen con argumentos equipotentes, esto es, igual de eficaces, igual de buenos, igual de poderosos, etc. O de que en los juicios las partes en disputa se contradicen con argumentos igualmente verosímiles, etc. Podría haber surgido este punto de vista descriptivo. En fin, cierro paréntesis. Ahora, antes de entrar en la doctrina de las antilogías, tenemos que visualizar que en la doctrina de las antilogías se manejan dos planos. El plano abstracto de la posibilidad, y el plano concreto de lo efectivo. Hay que discriminar estas dos cosas para entender bien la doctrina de las ontologías, que hay dos planos, por así decirlo. Está el plano de lo abstracto posible y el plano de lo concreto efectivo. Si uno no tiene presente esto, como que se entrevera un poco la cosa. Entonces, vayamos al testimonio de Diógenes Laercio. Lo leo en griego y lo traduzco después. Kai protos efe duo logos einai peripantos pragmatos antikeimenus alelois. ¿Esto qué significa? Lo siguiente, ¿cómo se puede traducir? Y fue el primero en decir que sobre toda cosa hay dos logoi opuestos entre sí. Repito, en la versión que nos da Diógenes Laercio de la tesis o doctrina de las antilogías, ¿qué es lo que dice? Que sobre cualquier cosa, pragma, y aquí quiero llamar la atención sobre el concepto de pragma. Pragma es la cosa, pero es la cosa concreta. Es la cosa tangible, por así decirlo, lo que está a la mano. Tiene una connotación de lo concreto, pragma. Sobre toda cosa, sobre todo pragma, hay, dice, dos logoi. Recuerden que el plural de logos es logoi. Hay dos logoi opuestos, antikeimenos, opuestos entre sí. Como ven, está hablando en el plano de lo abstracto, en esta formulación de la tesis de la ontología, de la tesis de las antilogías. Está hablando en el plano de lo abstracto. En el plano de lo abstracto, sobre cualquier cosa, y es importante esto de sobre cualquier cosa, sobre cualquier pragma, hay, y aquí es donde se revela que está hablando en el plano de lo abstracto, hay, podríamos decir hay, en el mundo platónico, en una especie de mundo platónico, hay dos logoi antikeimenos entre sí. ¿Y qué quiere decir antikeimenos? Que estos logoi sean antikeimenos. Bueno, esto viene del verbo antikeimai. Antikeimai, una cosa es está antikeimai respecto de otra cuando está enfrente de ella.
y tiene como sentido figurado la oposición y la lucha. Entonces, lo que nos dice la tesis de las antilogías en esta formulación de Diógenes Laercio es que sobre toda cosa, pragma, y recuerden las connotaciones de pragma, sobre toda cosa, pragma, hay, como si habláramos del universo platónico, hay dos logoi enfrentados, opuestos, en lucha. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo vamos a ir desilvanando, pero en principio implica que estos logoi tienen consecuencias contradictorias, tienen conclusiones contradictorias, son argumentos con conclusiones contradictorias. Un logos establece P y el otro establece no P. Entonces, sobre toda cosa hay dos logoi enfrentados, en oposición, en pugna, en lucha. Recuerden la idea de lucha, es una idea importante en todo este mundo conceptual de la erística. En lucha. ¿Y por qué están en lucha? ¿Y en qué sentido están en lucha? Bueno, eso implica varias cosas, pero para empezar, implica que estos logoi son argumentos que tienen conclusiones contradictorias. Un argumento concluye P y el otro argumento concluye no P. Pero eso no es todo en su estar enfrentados, en su estar en lucha, en su estar en oposición. Vamos a ver que hay más que eso. Los dos logoi que hay sobre cualquier cosa enfrentados entre sí, que nos dice Protágoras que hay, no solo están enfrentados porque tengan conclusiones contradictorias respectivamente. Su oposición, su enfrentamiento, no solo consiste en eso, pero es algo más rico que eso. Implica eso, pero implica más. Y lo adelanto, implica que estos argumentos que tienen conclusiones contradictorias son racionalmente equipotentes. Esto es, se empatan entre sí en esa lucha y por eso se mantienen en lucha, porque uno no vence al otro porque los dos son igual de buenos. Esto es parte de este estar enfrentados, de estos dos logoi que hay sobre cualquier pragma. Y aquí, cuando hablamos de cualquier pragma, estamos hablando de cualquier enunciado también, ¿verdad? De cualquier enunciado. Y pueden ser juicios de valor, pueden ser principios lógicos, pueden ser enunciados de hecho, pueden ser proposiciones analíticas. Eso se va a aclarar más adelante, pero ya lo introduzco para no olvidármelo. A lo que voy es a que este enfrentamiento argumental que siempre se puede dar y que se da con argumentos opuestos, equipotentes, que tienen la misma potencia como argumentos, pueden tener conclusiones que sean juicios de valor o principios lógicos, o enunciados de hecho, o proposiciones analíticas. Todo eso entra dentro del ámbito de lo que se puede discutir oponiendo un argumento al otro. Porque la tesis de las antilogías es completamente general, peripantos pragmatos, sobre toda cosa, ¿no? Entonces también sobre si P y no P es verdad, también sobre si Sócrates fue condenado a muerte de forma justa, se puede defender una cosa y lo contrario con igual potencia. También se puede discutir con argumentos equipotentes si llueve, un enunciado de hecho, o si
todo soltero es un hombre no casado. Y ahí tendríamos una proposición analítica. Todo se puede disputar con argumentos equipotentes. Y fíjense cómo interviene el plano de lo abstracto. El plano de lo abstracto, que no está diciendo para todo logos hay efectivamente un logos opuesto equipotente. Porque no tiene sentido si dijera eso. No es en el plano de lo concreto donde tenemos que interpretar en principio este enunciado. El punto es que puede haber para cualquier logos un logos opuesto equipotente. Por eso es el plano de lo abstracto y de la posibilidad. Porque vamos a ver que mientras en el plano de lo abstracto ningún logos puede vencer a ningún otro, porque para un logos se puede dar un determinado, para un enunciado se puede dar un determinado logos y para el enunciado contradictorio se puede dar un logos equipotente que empate al anterior. En lo concreto, a veces un argumento puede vencer a otro, puede ser mejor que otro, y es lo que pasa. El punto es que en el plano de lo abstracto siempre es posible, dado un argumento, dar un argumento para la conclusión opuesta que sea equipotente. Y por eso es el plano de lo abstracto, porque es el plano de lo que se puede hacer, no de lo que es. En el plano de lo que es, por ejemplo, tú puedes dar un argumento, y yo puedo dar un argumento mejor que el tuyo, y ganarte la discusión. Pero el punto de la tesis de las antilogías es que a ese argumento que yo di, que venció al tuyo, se puede dar un argumento para tu tesis que sea igual de potente que mi argumento, igual de persuasivo que mi argumento, igual que verosímil de mi argumento. Entonces, en el plano de lo abstracto, el agonismo discursivo vía logos es irresoluble. En el plano de lo concreto se resuelve de hecho, porque alguien da un argumento más eficaz que otro. Pero en el plano de lo abstracto, el agonismo discursivo es irresoluble vía logos, porque dado un logos para una tesis P, se puede dar un logos siempre equipotente para la tesis no P. Y recordemos que lo que puede estar en discusión puede ser un juicio de valor, como por ejemplo si Sócrates fue condenado a muerte de forma justa, o un principio lógico, como si es verdad que P y no P, o un enunciado de hecho, como Felipe está a la derecha de David, o una proposición analítica como todo soltero es un hombre no casado. Porque la tesis de las antilogías es completamente general. Peripantos pragmatos. Sobre toda cosa hay dos logoi opuestos entre sí. Y que sean opuestos entre sí significa, primero, que tienen conclusiones contradictorias, y segundo, que son logoi equipotentes, que tienen la misma potencia para probar sus respectivas conclusiones, y que por lo tanto estos logoi enfrentados empatan, y en ese empate consiste su enfrentamiento y su lucha permanente, y eso es una parte de lo que está connotado en que sean opuestos y enfrentados siempre. Ahora vayamos a la versión que nos da en la versión de Séneca. La tesis de las antilogías es mucho más explícita y queda mucho más claro todo lo que venimos ahora procesando. Disculpame, ¿tenés la cita de Diógenes o...? Si no te preocupes. ¿La cita en griego? ¿En dónde está? Está en el material, en el libro de Solana Dueso. Okay. Yo hago una traducción distinta de la que hace Solana Dueso. Perfecto.
¿Ah? Por ejemplo, a esto de Diógenes Laercio que acabamos de estudiar, Solana Dueso lo traduce: sobre cualquier cuestión hay dos argumentos opuestos entre sí. Pero a mí no me parece que esa sea una buena traducción, porque dice peripantos pragmatos. Y pragma significa más bien cosa que cuestión. Y cosa en el sentido concreto, de lo inmanente, a la mano. Y vamos a ver que los dos conceptos ontológicos claves de Protágoras, que nos quedaron en sus fragmentos, son dos: pragma y grema. En la tesis de la homomensura dice panton grematon metron estin anthropos. De todas las cosas, gremata, medida es el hombre, metron estin anthropos. Y grema tiene esta misma connotación que pragma, es cosa, en el sentido que connota concretud, el estar a la mano, la tangibilidad. ¿Bien? Bien. Yo voy a seguir con mi traducción. Ustedes la traducción de Solana Dueso lo tienen en el libro que yo les dejé. Perfecto. Ahora voy a la versión que nos da Clemente de Alejandría, y les anticipo que en la versión que nos da Séneca, que está en latín, es donde se manifiesta más claramente el contenido de esta tesis de las antilogías, y que sirve para aclarar las versiones anteriores de Diógenes Laercio y de Clemente de Alejandría de el principio de las antilogías, o la tesis de las antilogías. Bueno, Clemente de Alejandría dice: Gélenes faci protagoru catarsantos panti logoi logon antikeimenon pareskewasai. Leo de nuevo: Gélenes faci protagoru procatarsantos panti logoi logon antikeimenon pareskewasai. Y esto yo lo traduzco de esta manera: los griegos dicen, y Protágoras fue el primero, que a todo logos, un logos opuesto se puede dar. Y logos opuesto en este sentido de que concluye lo contrario que el logos original, y que es equipotente que el logos original. Esto es, todo logos puede ser empatado con un argumento contrario. Ese es el punto. Todo argumento puede ser empatado con un argumento que concluye lo contrario. A todo argumento puede darse un argumento equipotente que concluye lo contrario. Y acá vemos que, por así decirlo, en la discusión en el plano de lo abstracto, porque de nuevo nos estamos manejando en el plano de lo abstracto, porque nos estamos manejando en el plano de lo que se puede hacer, no de lo que es. A todo argumento se puede dar un argumento que concluye lo contrario y que es equipotente con este. Y que por lo tanto en este plano de lo abstracto la cuestión entre un logos y su contradictorio, vía logos, vía argumento, es irresoluble, se da un equilibrio de argumentos siempre. Porque todo argumento tiene un argumento contrario equipotente. También puede pasar que un argumento tenga un argumento que concluye lo contradictorio y que sea mejor. Pero ese no es el punto de la doctrina de las antilogías. Aunque es un hecho que Protágoras reconoce, porque Protágoras reconoce que hay argumentos mejores que otros. No excluye eso. El punto es que, aunque des el mejor argumento para una tesis P, se puede dar un argumento igual de potente, igual de eficaz, igual de verosímil, igual de persuasivo
para lo contrario. ¿Bien? A su vez, en la versión de Séneca esto queda todo mucho más explícito. Leo: Protagoras ait de omni re in utramque partem disputare posse ex aequo. Y esto se puede traducir de esta manera. Protágoras dijo que de cualquier cosa, de omni re, aparece el concepto de res, de cosa, con lo cual vemos una coincidencia con Diógenes Laercio, ¿verdad? En Diógenes Laercio se decía peripantos pragmatos, y en Séneca se dice de omni re, con lo cual es importante visualizar que la tesis de las antilogías es sobre las cosas. Es una tesis epistemológica, sí, marca un límite. ¿Cuál es ese límite? Que a todo argumento se puede dar un argumento contrario que le empate. Y que por eso siempre se mantienen en lucha y están enfrentados, etc. Bueno, sigo con Séneca. Protágoras dijo que de cualquier cosa, de cualquier res, en ambas partes opuestas se puede disputar en las mismas condiciones. Y aquí queda totalmente explícito el contenido de las antilogías. Sobre cualquier cosa, en ambas partes opuestas, in utramque partem, se puede disputari posse ex aequo. Ex aequo viene a significar en las mismas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí Séneca atribuyéndoselo a Protágoras? Que sobre cualquier cosa, por ejemplo, que Felipe está a la derecha de David, se puede disputar a favor y en contra en las mismas condiciones. Se puede dar un argumento a favor de que Felipe está a la derecha de David, y se puede dar un argumento equipotente para la tesis de que Felipe no está a la derecha de David. O sea, de omni re, en cualquier cosa, ambas partes opuestas pueden disputar en las mismas condiciones. Bueno, y estas son las formulaciones de la doctrina de las antilogías que se nos conservaron. La de Diógenes Laercio, la de Clemente Alejandría, la de Séneca. Todas están recogidas por Hermann Diels en su clásico Die Fragmente der Borsokratiker en el tomo 2, donde está Protágoras. En principio, uno podría decir, una cosa que se desprende de la doctrina de las antilogías es que todo es discutible. Todo es discutible, todo. Por eso es algo que a los políticos y a los abogados les gustaría oír. Todo es discutible. Claro, el político y el abogado defienden su posición y si alguien le dice podés, bueno, les entusiasma esta situación. Siempre se está en condiciones de dar un argumento para la tesis que sea. Por ejemplo, yo soy abogado, defiendo a fulano, acusan a fulano de que robó un caramelo. La parte contraria da sus argumentos. La tesis de las antilogías me dice, yo puedo empatar ese argumento, aunque haya robado el caramelo.
Porque se puede discutir que haya robado el caramelo, y ese es el punto. Todo es discutible, pero también la reversa. Todo es defendible. Y cuando decimos todo, es todo. Toda proposición, sea juicio de valor, sea enunciado de hecho, sea principio lógico, sea una contradicción, sea una proposición analítica o una proposición autocontradictoria. Todo se puede defender, a la vez que también todo se puede discutir. Esto sería un primer... primera lectura. Un primer output, un primer desprendimiento de la tesis de las antilogías. Ahora, si refinamos, ¿qué nos dice la tesis de las antilogías? Y recuerden que estamos hablando en el plano de lo abstracto y de lo posible, no en el plano de lo concreto y de lo efectivo, que después vamos a hablar. ¿Qué es lo que nos dice en este plano de lo abstracto y de lo posible? Que sobre cualquier cosa, y también se puede decir sobre cualquier problema, hay dos logoi opuestos equipotentes. O hay lo que podríamos decir contradicción racional. Sobre cualquier cosa o sobre cualquier problema hay dos logoi opuestos equipotentes. Hay dos argumentos opuestos equipotentes. O lo que podríamos sintetizar de esta manera: hay contradicción racional. Y esto siempre, sobre cualquier cosa. Estamos hablando en el plano de lo abstracto. En el plano de lo abstracto, a cualquier logos se le puede dar un logos que concluye lo contrario, que sea igual de potente que el logos original al que estamos contradiciendo. Ese sería el contenido de la doctrina de las antilogías. Como ustedes pueden ver, esto fundamenta la práctica antilógica, la técnica antilógica. Porque recordemos que la técnica antilógica es completamente general, de la misma manera que la erística es completamente general y la retórica es completamente general. Se aplica a todo. Ahora, en el plano de lo concreto, Protágoras reconoce que un logos puede vencer a otro. Es un dato de la realidad. Pero también es un dato de la realidad que a veces se dan logoi opuestos igualmente buenos. Por eso hablaba de que la doctrina de las antilogías podía resultar en cierta medida del punto de vista descriptivo acerca de los hechos, de las disputas reales, por ejemplo, entre los filósofos o entre los asambleístas o entre los consejeros o entre los abogados en un juicio, etc. ¿Bien? Ahora, comentando un poco las cosas, volviendo de nuevo al plano del abstracto, reiteramos algo que ya dijimos. El agonismo discursivo, el enfrentamiento discursivo, es irresoluble vía logos. Porque si yo doy un argumento para mi tesis P, otro puede dar un argumento equipotente para la tesis no P. Entonces, el agonismo, la contradicción, es irresoluble en el plano de lo abstracto. Y a su vez, en el plano de lo abstracto se puede decir que se desprende de la tesis de las antilogías y también por este desprendimiento podemos hablar de que la tesis de las antilogías es una tesis epistemológica. Se desprende que mediante el logos no se puede resolver ningún problema. Al parecer de la tesis de las antilogías, se desprende en el plano de lo abstracto que mediante el logos no se puede resolver ningún problema. ¿Por qué? Porque si yo doy un argumento que supuestamente resuelve un problema,
se puede dar un argumento equipotente que vuelve a abrir el problema. Entonces los problemas nunca se pueden cerrar, y si nunca se pueden cerrar, nunca se pueden resolver. Y no se pueden cerrar porque si yo doy un argumento para resolver un determinado problema, se puede dar un argumento equipotente que abre de nuevo el problema. Y entonces, mediante el logos, en este plano de lo abstracto, no se puede resolver ningún problema. Con lo cual vemos el cariz epistemológico de esta tesis de las antilogías. Obviamente, sobre este punto, Protágoras entra en conflicto con Parménides, que es el gran paladín del logos, pero también con Heráclito, y por supuesto con Sócrates y Platón y Aristóteles. Ahora vayamos a la valoración platónica de la técnica antilógica. Esta valoración platónica de la técnica antilógica se da en el Sofista y en el Fedón. En el Fedón se da en el pasaje 89a 91c. Voy a empezar por la valoración de Platón en Sofista, de la técnica antilógica. Si ustedes recuerdan, Platón en el Sofista dice que la técnica antilógica es una técnica de apariencia de saber. Ahora, en el Fedón, en el pasaje que indiqué, 89a, 91c, la valoración que Platón hace de la técnica antilógica es que es la cumbre de la misología. En el sentido de que es la misología hecha teoría. ¿Qué es la misología? Es lo mismo que la misantropía al hombre respecto del logos. Lo que la misantropía es al anthropos, al hombre, la misología es al logos. La misología es el desprecio del logos. ¿Y cómo se llega a la misología? Dice Platón normalmente. Se llega porque uno no tiene pericia en el manejo de los argumentos, entonces primero uno confía en un argumento, pero después aparece otro argumento que lo contradice, y uno queda desorientado, y entonces en vez de asumir que uno no sabe manejar la técnica de los argumentos, uno le echa la culpa a los argumentos y dice que los argumentos son los que están mal, que son los argumentos los que no sirven. Por eso misología. ¿Y por qué la técnica antilógica sería la cumbre de la misología? Porque eleva la misología a nivel de teoría, expresa una teoría misológica. Ese es el punto. La teoría de las antilogías es una teoría desde el punto de vista platónico misológica, que desprecia al logos, que lo subestima, que lo subdimensiona, que no lo valora apropiadamente, y en esa medida es la cumbre de la misología. Es la misología hecha teoría. Y ellos, estos antilógicos, se creen los más sabios por haber llegado a la conclusión de la tesis de las antilogías, cuando en realidad están por el camino totalmente equivocado, porque el logos, para la perspectiva de Platón, es un camino conducente a la verdad, aunque es un camino difícil y laberíntico, pero que hay que recorrerlo y no se puede desconfiar de él, hay que desconfiar de uno, de si uno tiene la pericia para manejar el logos, no de si el logos es útil o no. El logos es útil. Cuando uno a través del logos fracasa, uno no debe echarle la culpa al logos, uno no debe volverse misólogo. Debe reflexionar y decir, bueno, tengo que aprender un poquito más cómo es este tema de argumentar y de evaluar argumentos. ¿Bien? Ahora, si volvemos al sofista y a la valoración que Platón hace de la técnica antilógica,
el reproche de que la técnica antilógica es misológica o es misóloga parece estar por detrás de esta objeción de que la erística y la técnica antilógica es una técnica de producir apariencia de saber. ¿Por qué? Porque en la técnica antilógica como técnica de apariencia de saber se hace un uso del logos, por así decirlo, que es misólogo. Porque en vez de usarlo para la verdad, se lo usa para la apariencia. Y esto sería la valoración platónica. Claro está, Platón se para del otro lado, en las antípodas prácticamente, de Protágoras. Pero lo interesante es que veamos la dialéctica. Ahora, con respecto a la tesis de las antilogías, se plantea el siguiente problema. Tenemos dos logoi opuestos equipotentes. Supongamos que tenemos dos logoi opuestos equipotentes. Sobre el tema que sea. La ley de tercero excluido parece que nos compele a preguntar quién tiene razón, ¿verdad? Porque la ley de tercero excluido nos dice, bueno, o uno o el otro. Y no hay otra opción. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Cuál de estos logoi opuestos equipotentes tiene razón? Y en principio, podría haber tres respuestas. Uno podría responder que ninguno de estos logoi opuestos tiene razón, es verdadero, ninguno es verdadero, y esto iría en la línea de Gorgias, porque Gorgias pensaba que el logos no tenía significado, entonces no podía ser verdadero, en el sentido que aquí nos interesa de verdadero, que es a través del significado. Frente a esta cuestión de quién tiene razón cuando hay dos logoi opuestos equipotentes, uno podría responder ninguno. Y en esa línea iría Gorgias. Ninguno tiene razón, ninguno dice la verdad, porque el logos no tiene significado. Gorgias lo que diría es que el logos tiene efectividad, manifestada como capacidad, por ejemplo, de persuasión o de provocación de emociones. Tiene efectividad, pero no significado. Por eso va a defender que, aunque una cosa pudiera ser pensada, no podría ser dicha en su sobre la naturaleza o del no ser. Después, a este problema se podría responder que uno de los dos equipotentes tiene razón. Y esto sería lo más de sentido común, pero habría que discutir si se puede definir a través del logos cuál es el que tiene razón. ¿Bien? También frente a este problema se podría responder que ambos tienen razón. Y en ese caso habría que reformular la ley del tercero excluido. Y Protágoras a este problema va a plantear como solución que ambos logoi opuestos equipotentes tienen razón, ambos son verdaderos, pero relativamente a sujetos distintos. El logos A, que concluye P, es verdadero relativamente al sujeto que lo sostiene. Y el logos B, que concluye no P, y es equipotente con el logos A, que concluye P, es verdadero relativamente al otro sujeto que lo sostiene. Entonces, cuando tenemos dos logoi opuestos equipotentes, para Protágoras, ambos tienen razón. Pero relativamente a los sujetos que lo sostienen. No en absoluto, no en términos absolutos. Por eso Protágoras es relativista. Protágoras a este problema
de los dos logos y opuestos y quién tiene razón va a dar una solución relativista. Ambos tienen razón, pero relativamente, no absolutamente. Y relativamente al sujeto que lo defiende. Si yo defiendo el logos que concluye P y tú defiendes el logos que concluye no P y ambos logos son equipotentes, ambos tenemos razón. Pero tú tienes razón para ti y yo tengo razón para mí. Lo que yo digo es verdad para mí y lo que tú dices, que es lo contrario, es verdad para ti. Por eso la reformulación del tercero excluido. ¿Cómo se reformularía el tercero excluido? Una proposición no puede ser, tiene que ser verdadera o falsa relativamente a un sujeto dado. Estoy siendo un poco impreciso con este manejo de la ley del tercero excluido, pero se entiende lo que quiero decir. Bien, entonces, ¿cómo es que va a defender esta solución relativista de este problema de los dos logos y opuestos equipotentes y quién tiene razón? ¿Y cómo es que puede sostener que ambos tienen razón, pero relativamente a cada uno, etcétera? Bueno, el punto, para empezar, es que el logos es doxa. El logos que yo planteo es doxa, es opinión. Y esta opinión se apoya en cómo las cosas me parecen. Esto es, en los fenómenos que tengo, en la experiencia que tengo. Ahora, lo que se da en esa experiencia es, dice Protágoras, pero es relativamente al sujeto que tiene la experiencia, porque la propia experiencia es relativa al sujeto que tiene la experiencia. Y acá ya estamos entrando en la homomensura. El logos que uno defiende tiene razón, es verdadero, porque es una doxa, o expresa una doxa, y esta doxa es relativa al fenómeno que se le da a este sujeto. El fenómeno que se le da a este sujeto es lo que a este sujeto le parece, lo que vamos a ver después, lo que phainomai para un determinado sujeto, lo que es to phainomenon para un determinado sujeto, y lo que se da en el fenómeno es, si yo siento el café caliente, está caliente para mí. ¿Y por qué está caliente para mí? Porque está caliente en el fenómeno, y el fenómeno mismo es relativo al sujeto. Está condicionado por el sujeto, porque por ejemplo, si yo estoy enfermo, la miel es amarga, pero si estoy sano, la miel es dulce. Por lo tanto, cómo me parece la miel, cómo se me da la miel como fenómeno, depende del sujeto. Bien, y es por esta vía que va a resolver este problema, por esta vía relativista, con lo cual ya nos introducimos a la homomensura de Protágoras, ¿no? Protágoras va a decir, no hay un logos de lo que no es. No hay un logos falso. Recuerden que aquí logos también significa pensamiento. Y esto de que no hay un logos de lo que no es y no hay un pensamiento de lo que no es, ya lo había dicho Parménides, y fue Parménides el que lo puso arriba de la mesa y generó un tremendo problema que Platón tiene que resolver después en el Sofista. ¿Cómo es posible decir algo falso? Bueno, la cuestión es que Protágoras decía que no hay logos falso, porque el logos es doxa, y la doxa es lo que nos parece, es el fenómeno. Y el fenómeno es siempre fenómeno de algo que es, pero no de algo que es absolutamente, sino de algo que es relativamente al fenómeno y relativamente al sujeto. Por eso, cuando tenemos dos logos opuestos equipotentes, ambos tienen razón, pero relativamente a los sujetos que los sostienen, relativamente a cómo el mundo les parece a estos sujetos que los sostienen.
y este aparecer del mundo para los sujetos que sostienen logos y opuestos equipotentes es dependiente del sujeto. Por eso, relativismo. Y relativismo antropocéntrico. Porque estamos hablando de sujetos humanos y no nos podemos poner en otro punto de vista que no sea el punto de vista humano. Esto es axiomático en Protágoras. En Protágoras, el punto de vista humano es el único. Es el único posible, accesible. ¿Bien? Entonces, bueno, con eso ya nos adentramos un poco en la homomensura. Pero quiero subrayar, en la doctrina de la homomensura no hay logos falso, porque no se puede decir lo que no es. No hay doxa falsa, porque no puede haber una opinión de nada, porque lo que no es nada. Entonces toda opinión es de algo que es, y por lo tanto toda opinión es verdadera. Y a su vez toda opinión es verdadera porque toda opinión se respalda en lo que al sujeto le parece, en el fenómeno, en la experiencia. Y eso que se da en la experiencia es, porque cuando tomo el café, si lo siento dulce, es dulce para mí. Y ahí está el relativismo. Lo que se da en el fenómeno es, pero es relativamente al sujeto, porque el propio fenómeno a través del cual se da está condicionado por el sujeto. Porque si tú, por ejemplo, estás enfermo, el café que para mí es dulce, para ti es amargo. Y el café en sí, va a decir Protágoras, no es ni dulce ni no dulce. Es dulce para ti, es dulce para mí y no es dulce para ti. Y de hecho el café en sí no existe, porque lo que es independiente del punto de vista humano es un devenir absoluto, indefinido, sin ninguna determinación. Y es aquí donde la homomensura de Protágoras se fundamenta en una tesis heraclitiana como la tesis de que todo fluye y nada permanece, pero llevada a un extremo radical que el propio Heráclito nos llevó, ¿verdad? Ahora, en este contexto se da una resignificación de la idea misma de resolver un problema. Y se da de dos maneras, en este contexto de Protágoras. En un sentido, la idea de resolver un problema es resignificada de esta manera. Resolver un problema que es dar una respuesta a ese problema que sea coherente con mi cosmovisión y que se siga de mi cosmovisión. Eso es resolver un problema. Y esto podríamos decir que es el sentido teórico de resolver un problema. Después está el sentido práctico o histórico de resolver un problema, mediante el cual se resignifica la idea de resolver un problema en Protágoras. ¿Y cuál es este sentido histórico o práctico en el cual se resignifica la idea misma de resolver un problema en Protágoras? Es cuando en lo concreto un logos vence a otro. Y eso pasó 1000 veces en la historia. 1000 veces. Y en ese sentido descriptivo se resolvieron problemas, porque un logos venció al otro. Ahora, si miramos un poco con distancia esta tesis de las antilogías de Protágoras, resulta claro que la finalidad del logos, del argumento, no es establecer la verdad absoluta, porque no hay la verdad absoluta. Y en realidad tampoco es establecer una verdad. La finalidad del logos, del argumento, es la metanoia del otro, es cambiar la opinión del otro. Y esto ya lo habíamos visto en cuanto al sofista como sabio, ¿verdad? El sofista era sabio porque producía la metanoia en el estudiante, en el sentido de que lo hacía abandonar opiniones perjudiciales y lo hacía adoptar opiniones provechosas. Y de esa manera
lo conducía hacia lo mejor, como nos dice Protágoras en el propio Protágoras de Platón. ¿Recuerdan? Entonces, en este contexto, la finalidad del logos no es establecer la verdad absoluta, no es demostrar, en el sentido corriente de demostrar. Tampoco es establecer la verdad relativa, porque la verdad relativa ya está establecida, podríamos decir, sino la metanoia del otro, que el otro cambie de opinión, que se pase a mi bando. Y subrayo esta idea de que en lo concreto, para Protágoras, un logos puede vencer a otro, y eso pasa todo el tiempo, en las asambleas, entre los filósofos. Ahora, como nos dice en las antilogías, en el plano del abstracto, a todo logos se puede dar un logos contradictorio, equipotente. No debemos olvidar el plano de lo abstracto cuando veamos el plano de lo concreto. Tenemos que articular ambos planos. Bien, entonces, un problema que se abre aquí y que es tradicional en la exégesis de Protágoras es de si para Protágoras es posible contradecir. ¿Y por qué se abre este problema? Porque Platón en el Eutidemo dice que los seguidores de Protágoras dicen que es imposible la contradicción. Hay quienes dicen que Protágoras sostuvo que era imposible la contradicción y hay quienes dicen que Protágoras sostuvo que era posible la contradicción. Yo me inclino a creer que él pensaba que era posible la contradicción, porque acerca de la contradicción es que trata justamente la tesis de las antilogías. Y esta es la opinión de Solana Dueso, pero dejo abierto el problema. Ahora quiero pasar a lo siguiente. Observen, el relativismo de Protágoras, la homomensura, fundamenta la tesis de las antilogías. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el relativismo de la homomensura de Protágoras? Dice que, dado un parecer humano sobre las cosas, o dado que las cosas me parezcan así a mí, es posible siempre que a otro le parezcan de la manera opuesta. Entonces, si el relativismo de la homomensura establece que, dado cualquier parecer humano sobre la cosa que sea, siempre es posible que a otro humano le parezca lo contrario, entonces se sostiene la tesis, se sigue la tesis de las antilogías, porque estos dos humanos que tienen pareceres contrarios fundamentados en fenómenos contrarios podrían ofrecer argumentos que se contradicen en sus conclusiones, pero son equipotentes en la medida de que ambos se fundamentan en lo que a cada uno le parece. Ahora, quisiera llamar la atención también sobre lo siguiente, la relación de la tesis de las antilogías con la tesis de la unidad de los opuestos de Heráclito. Heráclito sostenía que las cosas existían en sí mismas, las cosas no son fenómenos, no son representaciones, son cosas con plenitud. Y sostenía la unidad de los opuestos. Y esto quiere decir que Sócrates es justo e injusto, que el agua es dulce y salada, que comer es bueno y malo, y así sucesivamente, porque los opuestos son uno y siempre se dan juntos. Ahora, la tesis de las antilogías podría llevarnos a pensar que Protágoras afirma la tesis de la unidad de los opuestos de Heráclito, y en ese sentido habría esta otra conexión con Heráclito. ¿Por qué? Porque si yo sostengo que S es P, y tú puedes defender que S no es P con un argumento equipotente, desde el punto de vista del logos, parecería que S es P y es no P.
Con lo cual tenemos la tesis de la unidad de los opuestos de Heráclito. Ahora, no acepta la unidad de los opuestos de Heráclito Protágoras. ¿Por qué? Porque para Protágoras no hay cosas en sí mismas. Las cosas, grema, pragma, son medidas por el hombre, son fenómenos para el hombre. Y es así como el hombre es medida de todas las cosas, porque todas las cosas, todo pragma, todo grema, es fenómeno. Entonces, cuando tú defiendes que, cuando a ti te parece que S es P y defiendes que S es P, y cuando a mí me parece que S no es P y defiendo que S no es P, no ocurre que S es P y S es no P, sino que ocurre que para ti S es P y para mí S no es P, y nada más, porque no hay un S que sea independiente del fenómeno, de los sujetos humanos en cuestión. Porque no hay cosas existentes en sí mismas, porque lo que existe en sí mismo no es una cosa, es un devenir infinito. Como vamos a ver en la interpretación que hace Platón de la homomensura en el Protágoras. Para Protágoras toda cosa es medida por el hombre. Pero hay algo de lo que el hombre no es medida, y es que el todo es un devenir infinito. Pero este todo, que es un devenir infinito, no es una cosa. Por eso no es un contraejemplo contra la tesis de la homomensura. Las cosas son fenómenos. Y por eso toda cosa es medida por el hombre. Este devenir infinito, que es la realidad última, digamos, totalmente independiente del hombre, que no es medida por el hombre, no contiene cosas, porque no hay ninguna permanencia. Para que haya cosas se necesita permanencia. Ahora, con lo cual vemos que se produce una especie de círculo en el pensamiento de Protágoras. ¿Por qué? Antes vimos que el relativismo de la homomensura fundamentaba las antilogías. Ahora parece que las antilogías fundamentan la homomensura. Ahora, quiero llamar la atención sobre que esta última cuestión que trabajamos es netamente ontológica. Y la pregunta clave es, ¿hay cosas en sí o no? Y por eso es netamente ontológica. ¿Y cómo las antilogías fundamentan la homomensura? Más o menos de esta manera. Yo defiendo que P yo defiendo que S es P. Tú defiendes que S no es P. ¿Bien? Y lo defendemos con argumentos equipotentes. ¿Se concluye que S es P y no P? No, porque aceptamos el principio de no contradicción. Entonces, concluimos que la homomensura, que S es P para ti y S no es P para mí. Y ahí vemos cómo las antilogías vía el principio de no contradicción sirve como fundamentación de la tesis de la homomensura, y tenemos un círculo virtuoso porque la homomensura fundamenta las antilogías y las antilogías fundamentan a la homomensura. Lo cual es de esperarse. Lo cual es de esperarse por los aspectos involucrados en el logos, que como dije son tres: las cosas, el lenguaje y el pensamiento. Ahora, para cerrar, voy a introducir la tesis de la homomensura en griego y voy a señalar los problemas de interpretación que se dan y que son los más importantes. En griego, la tesis de la homomensura dice así: Panton grematon metron estin anthropos.
ton men onton hos estin, ton deuk onton hos uk estin. Se puede traducir así: de toda cosa, de todas las cosas, pero aquí cosa en el sentido de cosa concreta, como este libro, de todas las cosas, de toda grema, y recuerden, grema y pragma, como aparecía en Diógenes Laercio, de todas las cosas, medida es el hombre. De las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Entonces, ¿cuáles son los problemas de interpretación fundamentales que surgen? Primero, ¿qué tenemos que entender por grema? Cuando dice panton grematon. Cuando dice de todas las cosas, ¿qué tenemos que entender por grema? Yo creo que la cosa concreta, las cosas concretas, tangibles, de la inmanencia, de lo a la mano. Otro problema es, bueno, ¿qué es que el hombre sea medida de todas las cosas? ¿Y qué significa medida aquí? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos del hombre como medida de todas las cosas? Un primer problema es, bueno, ¿qué es grema? ¿Qué son estas todas las cosas de las que es medida el hombre? Un segundo problema es, ¿en qué sentido el hombre es medida de todas las cosas? Dos problemas derivados son, ¿en qué sentido de medida decimos que el hombre es medida de todas las cosas? ¿Y en qué sentido de hombre decimos que el hombre es la medida de todas las cosas? Y después, otros problemas de interpretación que son importantes con respecto a la tesis de la homomensura es, ¿cómo es que el hombre es medida del hombre? ¿Cómo es que el hombre es medida de lo que es en tanto que es? Y subrayo el en tanto que es. ¿Y cómo es que el hombre es medida de lo que no es en tanto que no es? ¿No? ¿Cómo es que el hombre es medida de lo que no es en tanto que no es? Pero ¿cómo? ¿Qué quiere decir que sea medida de lo que es en tanto que es y de lo que no es en tanto que no es? Bueno, y para cerrar quisiera señalar que esta frase de la homomensura tiene en la realidad en la que nosotros vivimos todas las características de lo que caracteriza a un enigma. Un enigma es un problema de interpretación, ¿verdad? Entre otras cosas, donde hay un sentido profundo oculto y un sentido superficial, y hay que descubrir el sentido oculto profundo, verdadero, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto cierro la exposición y abro las preguntas. Jugosísimo. Tómense su tiempo para pensar. No, esto último que dijiste a mí siempre me refirió a lo mismo, que es esa misma pregunta. Bueno, pero ¿qué quiere decir con en tanto que? Claro. Parece referirse a un algo en sí que a su vez se está diciendo por ahí como que no están así. Entonces, a mí se me armaba entrevero, siempre se me arman, ¿no? Platón va a elucubrar sobre cómo el hombre es medida de todas las cosas y cómo es que el hombre es medida de lo que es en tanto que es y de lo que no es en tanto que no es. Y vamos a ver que el concepto clave en esa hipotetización platónica va a ser el concepto de fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? Es lo que aparece, lo que se manifiesta, lo que parece, lo que se muestra. Entonces, me adelanto un poco, el hombre es medida de todas las cosas porque es medida de lo que se le muestra. Y todas las cosas existen en el fenómeno. Y en tanto existen en el fenómeno, la medida es el hombre. Porque cómo se le muestran las cosas depende de cómo es el hombre. Y las cosas que son
en tanto que dependen de la medida del hombre, porque cómo es el hombre determina que sean para él, porque determina el fenómeno, y el hombre es medida de las cosas que no son, en tanto que no son para él, en el sentido de que lo que le parece que no es para él, en virtud de cómo es él, en virtud de su condición subjetiva. Y es así que el hombre es medida de lo que es en tanto que es, y de lo que no es en tanto que no es para él. Claro, pero se está refiriendo siempre a... Y me estoy adelantando, después lo vamos a ver. Claro, se está refiriendo siempre a lo concreto, al gerema que decías tú, ¿no? Sí, que recordemos, en la ontología de Protágoras no hay trascendencia, hay pura inmanencia. Por eso gerema, por eso pragma, por algo usa esas palabras, ¿no? Cabe sospechar. El hombre podría ser una cosa. ¿El hombre podría ser una cosa en algún sentido? Claro. Pero no avancemos sobre la homomensura, concentrémonos en las antilogías, que era el tema de hoy. Yo no lo vi tan prístino, tan clarito. Aunque tenía una pregunta. Cuando se refiere a lo abstracto, ahí está. Cuando articula sus conceptos en el plano de lo abstracto, eso es lo más correcto decir. Exactamente, ahí está. Cuando articula. Porque él no hace la distinción, nosotros la hacemos para interpretarlo. No por sé principio de caridad. Claro, ahí está. Claro, me preguntaba por eso mismo dónde deja lo abstracto de las matemáticas, por ejemplo. Sí. No, es que te confundiste. Yo creo que sí. Yo estaba hablando de abstracto en el sentido de lo posible, no necesariamente efectivo. Sí, está bien. Ahí yo creo que mientras escribía, pero después lo subrayé en algún lado. Felipe, ¿tienes alguna pregunta? No. Te dejó abstraído. Capaz que lo del devenir. Te noqueó Protágoras, digamos. Lo del devenir infinito, capaz. Bueno, pero eso lo vamos a ver después. Claro. Yo me intenté adelantarme varias veces, bueno, pero es bueno, pedagógicamente, pero... Están conectados. Sí, sí. Me gustó ese film. Perdón, voy a ver acá, no confundí con las matemáticas. Que ahí fue donde me subió a comer. Donde marcase la aparente o la circularidad que existe, ¿no? Que una da como fundamenta la una y la otra. Como que salen una de otra. Claro, como que hay una especie de ecosistema teórico. Exacto, sí. Donde todo funciona en la misma dirección, digamos. Exactamente. Y las ideas son solidarias. Y con respecto a las antilogías, tengan presente los juicios de valor, que fue sobre lo que estuvimos hablando en las clases pasadas, las valoraciones. Todo eso cae dentro de lo discutible y lo defendible según las antilogías. Y ahí vemos una conexión directa. También. Hay que ver también la conexión directa con el tema de la formación ética. También. La formación ética incluye esta.
capacidad antilógica. Sí, al no haber una objetividad. Hay una objetividad, pero es fenómeno. El hombre es la medida de todas las cosas. Hay cosas, pero son fenómenos. Pero son fenómenos. Y ahí Son, la única objetividad. en griego, fantasía. Pero no debe entenderse en nuestro sentido de fantasía, sino en el sentido de lo que se manifiesta. Lo que se me aparece. Sí, lo que se muestra. El verbo es phainomai. En fin. Eso me acuerdo.